La historia de Sansón, ¡qué historia! Es sin duda una de las más fascinantes, pero, al mismo tiempo, de las más trágicas. ¿Por qué? Porque nos presenta una paradoja increíble. Imaginen esto, un hombre con una fuerza física casi divina, pero que por dentro tenía una debilidad personal tan profunda que al final lo llevó a la ruina. Y es que esta frase, miren, un hombre débil con mucha fuerza, lo resume todo. Es la clave de su vida. Así que hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo es que esta contradicción marcó cada paso que dio, desde sus victorias más espectaculares hasta, bueno, su caída inevitable. Bueno, para entender a Sansón, tenemos que ir al principio, a su origen. Y déjenme decirles, no fue un origen común y corriente, para nada. Su destino, su propósito, ya estaba, digamos, escrito en el cielo mucho antes de que él naciera. A ver, el contexto aquí es súper importante. Pónganse en situación. Israel llevaba 40 años, 40 largos años oprimido por los filisteos. Imaginen la desesperanza. Y justo ahí, en medio de todo eso, el ángel del Señor se le aparece a una mujer que no podía tener hijos para darle la noticia que cambiaría todo. Iba a dar a luz al hombre que liberaría a su pueblo. Entonces, Sansón fue consagrado como nazareo desde antes de nacer. Y esto, ojo, no era solo un título, era un pacto sagrado con Dios. Mucha gente cree que la fuerza estaba en su pelo, ¿verdad? Pero no era así. Su cabello largo era solo el símbolo, la señal visible de su pacto. La fuerza de verdad venía de su obediencia a ese pacto con Dios. Uno pensaría que con un llamado tan especial, la vida de Sansón sería un camino de pura gloria, ¿no? Pues, para nada. Todo lo contrario. Se metió en un ciclo, un patrón súper destructivo que repetía una y otra vez. Era casi como si estuviera atrapado en el mismo guión y no pudiera salirse. Ok, vamos a ver esto más de cerca. Este patrón de 3 pasos se convirtió básicamente en la fórmula de su vida y de su tragedia. Miren cómo funciona. Primero, cedía a la tentación, que casi siempre era una mujer que, bueno, no le convenía. Esto lo llevaba a ponerse él solito en situaciones de un peligro tremendo, y al final, solo su fuerza milagrosa lo podía sacar del apuro. Y este patrón lo vemos clarísimo. Por ejemplo, su capricho por una mujer de Timnat lo mete en un lío donde termina peleando con un león y lo despedaza con sus propias manos. O más adelante, va a visitar a una prostituta en Gaza, le tienden una trampa. ¿Y cómo escapa? No se escabulle. Arranca las puertas de la ciudad y se las lleva al hombro. ¿Se dan cuenta? Siempre respondía a su debilidad interna con una demostración de fuerza externa brutal. Y todo esto nos lleva a otra de sus grandes debilidades. Una más silenciosa, más sutil, pero quizá la más peligrosa de todas. Su aislamiento. El hecho de que siempre estaba solo. Y es una pregunta que de verdad nos tenemos que hacer. O sea, fue llamado para ser juez, para ser el libertador de su pueblo, pero piénsenlo. En casi todas sus hazañas, Sansón estaba solo. Era un lobo solitario. Él luchaba por Israel, pero nunca luchó con Israel. Y para entender esto, fíjense en esta analogía que es genial. Los árboles de secuoya, ¿los conocen? Son los más altos del mundo, pero curiosamente sus raíces son muy superficiales. Entonces, ¿cuál es su secreto para no caerse? Pues que entrelazan sus raíces con las de los otros árboles que tienen alrededor. Crean una red de apoyo, una fuerza colectiva que los hace casi invencibles. Sansón, él era como una secuoya tratando de crecer sola en medio del campo. Poderoso, sí, pero increíblemente vulnerable a la primera tormenta fuerte. El problema es que, cuando rompía esa soledad, lo hacía con las compañías equivocadas. Sus relaciones con mujeres filisteas son el ejemplo perfecto de lo que la Biblia llama un yugo desigual, o sea, unirse con gente que no comparte tu fe, ni tus valores, ni tu propósito. Y claro, esto inevitablemente lo arrastraba lejos de su misión. Entonces, ya tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Una debilidad por la tentación y un aislamiento crónico. Y ese fue justo el escenario para su encuentro final, el que lo cambiaría todo para siempre, su relación con Dalila. Pero, a ver, Dalila, no fue una tentación más en la lista, no. Ella fue, digamos, la culminación de su patrón destructivo. Fue la prueba final para su carácter, para su voto. Y era una prueba que, lamentablemente, estaba destinado a reprobar.
Y aquí es donde la cosa se pone seria. ¿El precio de la traición? Los príncipes filisteos le ofrecieron a Dalila una cantidad de dinero absurda, una fortuna, para que averiguara el secreto de su fuerza. Y ella, con una insistencia, lo presionó y lo presionó hasta que lo quebró. Él finalmente le contó todo, le entregó su secreto. Y revelar ese secreto no le costó solo el pelo, no, le costó todo, absolutamente todo. Tantas malas decisiones y al final le llegó la factura. Y fue una factura carísima, cobrada de la peor manera posible. Miren esta cadena de causa y efecto, es clarísima. Cada mala decisión trajo una consecuencia peor que la anterior. Pero la última, esa fue la definitiva, porque al romper su voto, la consecuencia no fue solo perder su fuerza, fue algo mucho más profundo. Perdió la presencia de Dios. Y la Biblia lo dice con una simpleza que te hiela la sangre. Jehová se apartó de él. Y esta imagen, ¡wow!, ilustra esa caída de una forma brutal. El contraste es crudo. Pasó de ser el hombre que podía arrancar las puertas de una ciudad y cargarlas, a ser un hombre ciego, humillado, reducido a hacer el trabajo de un animal, moliendo grano para sus enemigos, en la oscuridad. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Justo en su peor momento, su cabello empezó a crecer otra vez. Y en un último acto donde mezcla arrepentimiento y fuerza, le pide a Dios una última vez, y derriba el templo sobre sus enemigos. Murió, sí, pero mató a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Logró su mayor victoria, pero aquí está la ironía, una ironía muy amarga. Aún así, no cumplió su misión, no liberó a su pueblo. Fue un acto de venganza personal, no de liberación. Y creo que esta analogía final lo resume a la perfección. Piensen en Sansón como un barco inmenso, con un motor superpoderoso, un poder que venía de Dios. Pero no tenía timón, que es el autocontrol, la sabiduría, y tampoco tenía tripulación, que es la comunidad, la gente que te apoya y te corrige. Un barco así, por más potente que sea, está destinado a estrellarse. Y esa fue su vida, una fuerza increíble, definida, trágicamente, por una debilidad monumental.